Romanos el capítulo 4, el versículo 13. Amén. Hay una buena palabra cada vez que estudiamos la Biblia. Aleluya, el Señor nos impresiona con la enseñanza que está en esta hermosa palabra. Amén. Y vamos a estudiar en el nombre de Jesús. Romanos el capítulo 4 y el versículo 13 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Aleluya. Dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 4 versículo 13 en adelante, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, una vez más te damos gracias en esta hora por tu bondad y tu grandeza. Gracias, Señor, que hemos leído tu palabra. Señor, vamos a estudiar tu palabra. Que tu palabra corra y sea glorificada. Habla en nuestras vidas, habla en nuestros corazones. Señor, usa estos labios de mano. Yo entiendo que sin ti, y sé que sin ti nada puedo hacer, sin ti nada soy. Señor, úsame para gloria y honra de tu nombre, para transmitir, Señor, ese mensaje a tu iglesia. En el nombre del Señor Jesús, en tu nombre precioso. Amén y amén. Gloria al Señor. Tomen asiento en esta noche. Gloria a Dios. Dale un fuerte gloria a Dios. Aleluya. Gracias al Señor Jesús. Amén. El apóstol Pablo sigue, amén, hablando acerca de la fe. Y él dice que las promesas, amén, las promesas que recibió Abraham y su descendencia son promesas que vinieron por la justicia de la fe, no por la ley. Gloria al Señor. Pablo nos dice en esta escritura que por causa, dice, de que Abraham le creyó a Dios, entonces como consecuencia de creer, Abraham recibió la promesa. O sea que por causa de su fe, Dios lo premió a Abraham con la promesa. Dice que la cual fue dada, esa promesa fue, dice, la cual fue que Dios le prometió a Abraham, no nada más a él, sino también, aleluya, a su descendencia. Gloria al Señor. ¿Y cuál es la promesa que el Señor le prometió a Abraham si él le creía a Dios? Dice la Biblia que Dios le prometió nada más ni nada menos que él sería heredero del mundo. Gloria al Señor. Qué tremenda promesa, ¿no? Qué tremenda promesa recibió Abraham al creer en Dios. Aleluya. Cuando él creyó al Señor, cuando él confió en Dios, cuando Dios lo llamó, amén, y Abraham inmediatamente le creyó al Señor. Dice la palabra del Señor que él fue recipiente, él fue heredero del mundo. Amén. Pero no solamente trajo esa bendición para sí, no solamente esa bendición alcanzó a Abraham solamente,
La palabra del Señor dice que alcanzó a toda su descendencia. Gloria al Señor. Y no habla solamente de la descendencia de la sangre, o sea, del linaje de Abraham. No necesitamos nosotros ser, amén, del linaje de Abraham, tener la sangre de él para alcanzar esa promesa que él alcanzó. Porque la palabra del Señor nos dice que Abraham es padre de la fe y de todo aquel que cree por fe. Gloria al Señor, así como él creyó. Quiero decirle, amén, en esta noche, que de la misma manera, cuando nosotros le creemos a Dios, Dios también nos premia a nosotros. El Señor también nos recompensa, gloria al Señor. Hay un gran galardón para todo aquel que le crea al Señor, para todo aquel que confía en Dios. El mayor galardón de todos, obviamente, es el galardón de que un día vamos a llegar a la presencia del Señor y vamos a gozar de una vida eterna, donde no vamos a perecer ya más. La muerte no va a tener poder sobre nosotros. Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y oh sepulcro, tu victoria. Dice: sorbida es la muerte en victoria. Porque dice que el aguijón de la muerte, amén, es en la tumba. Pero ya no va a haber ninguna de esas cosas, porque en el Señor reinaremos por una eternidad. Esa es un don, un regalo, una heredad, una herencia que Dios nos da cuando creímos a su palabra. Ahora, en esta vida, en este mundo, amén, la Biblia dice que Abraham se adueñó de todo el mundo. Gloria al Señor, a causa de su fe. Con la fe que Abraham mostró delante del Señor, él se adueñó del mundo entero. Él heredó el mundo entero para sí. Gloria al Señor. Qué bendición. Amén. Gloria al Señor. Cada bendición. Amén. Que cada nación desea. La bendición que cada ser humano anhela está basada en Abraham. Gloria al Señor. Porque el único que tenía la bendición era Abraham. Dios lo bendijo. Dice: tú vas a heredar el mundo entero y el mundo entero va a depender de tu bendición. Puede decir: eso es exagerado. Eso no dice la Biblia, sí dice la palabra del Señor. En el libro de Génesis, el capítulo 12, versículo 2 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En otra escritura dice: todas las naciones de la tierra. ¿En quién serán benditas? En Abraham. Dice: yo te voy a hacer una nación grande, y yo te voy a bendecir, te voy a engrandecer tu nombre, y serás bendición. Voy a bendecir a los que te bendigan, y voy a maldecir a los que te maldigan, y van a ser benditas en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra. Es por eso que es bueno conocer la palabra del Señor, porque, amén, Hugo Chávez no conocía la palabra del Señor, y él, amén, maldijo al pueblo de Israel, al pueblo de Abraham, y fue maldito hasta que murió, y murió como un perro allá en Cuba, carcomido de gusanos en el estómago. Le pasó lo mismo que le pasó, amén, a Herodes, cuando Herodes se quería llevar la gloria. ¿Por qué? Porque en un hombre, en Abraham, estaba la bendición del Señor, y todavía está. Vamos a estudiar eso. El mundo entero depende de la bendición de Israel hoy en día, de la bendición
serán benditas en ti. De ti va a depender la bendición de todas las familias de la tierra. Dependía de un hombre llamado Abraham. ¿Y todo por qué? Porque le creyó a Dios, dice la Biblia. Y quiero decirle en esta noche que ese mismo poder recibimos todos aquellos que con corazón le creemos al Señor. Usted no se da cuenta, tal vez usted piensa que somos cualquier cosa. Siempre lo he dicho, a veces pensamos que tal vez no tenemos ningún valor y tal vez nosotros no degradamos, pero sí quitamos valor a nuestra salvación. El haber creído en el Señor, el haber confiado en Dios no es cualquier cosa. Dios premia a aquellos que creen en Él con poder de Dios. Es de la misma manera cuando le creemos a Dios, ese mismo poder recibimos todos. Dice, bueno, ¿y cómo es así? Libro de Marcos, el capítulo 9 y versículo 23 dice: Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo, diga todo le es posible. Amén. Él no dijo que ciertas cosas, Él no dijo nada más esto, pero esto no, el Señor le dijo, al que cree todo le es posible. ¿Por qué estaba diciendo esto el Señor? Lo estaba diciendo porque dice la palabra del Señor que había un hombre que tenía un hijo endemoniado, y ese muchacho, amén, cuando lo tomaba el espíritu inmundo, se revolcaba en el fuego y se lastimaba. Y imagínense la desesperación de este padre de familia, de este padre, de este hijo. Mirar cómo, amén, este hijo se dañaba, se lastimaba, sabía que estaba poseído y no podía hacer absolutamente nada para ayudarlo. La palabra del Señor dice que el Señor mandó a los discípulos, amén, y hacían milagros por medio del poder del Señor. El Señor les había dado potestad para hollar serpientes y escorpiones, y ellos estaban contentos. Cuando regresaban le decían: Señor, mira, aleluya, los demonios se sujetan y los enfermos son sanados. Y el Señor le dijo: bueno, no os alegréis que los demonios se sujetan o los milagros que hacen, más bien regocijaos que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pero era algo impresionante, era algo tremendo, que ellos iban y oraban por los enfermos, oraban por los endemoniados, y Dios obraba a través de ellos. Pero en esta ocasión específica no pudieron hacer nada contra ese muchacho. Me imagino que oraron, le pidieron al Señor y no lo pudieron sacar. Entonces, cuando vino el Señor, el padre de familia se quejó con el Señor, dijo: Señor, ayúdame con mi hijo, en la situación en la que está. Creo que el Señor le habrá dicho: bueno, aquí están los apóstoles, aquí están los discípulos. Señor, pues ya oraron, ni siquiera ellos los pudieron sacar. Y el Señor se enojó. Dijo: generación, pues prácticamente cuando dice no sirves para nada, dice: generación, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportaros? Y cuando vino el muchacho, el Señor oró. El Señor puso las manos sobre él y el muchacho fue, amén, libertado. Y el hombre de padre de familia estaba tan impresionado y ahí le adoró al Señor, le alabó al Señor. El Señor le dice: al que cree, si puedes creer, al que cree todo le es posible. En otras palabras, en ese momento los apóstoles, los discípulos, yo no sé si ellos estaban creyendo la gran cosa, se creían la gran cookie, como dicen muchos, la última Coca-Cola en el desierto, amén, que nada más pensaban que iban a orar y no les resultó.
Por eso el Señor dijo, generación, ¿hasta cuándo debes estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Estaba hablando de su incredulidad. Pero cuando nosotros creemos a Dios, cuando nosotros confiamos en el Señor, la Biblia dice al que cree todo le es posible. El apóstol Pablo, él corrobora esas palabras y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando creemos al Señor, somos prácticamente dueños del mundo. No estoy diciendo que somos dueños del mundo y que debemos ir a reclamar el mundo y que la gente nos debe algo. No, en la esfera espiritual ni el enemigo nos puede destruir, porque Dios está en nosotros. Amén. Y la fe, como dice la palabra del Señor, la fe mueve montañas. Cuando le creemos a Él, no vamos a poner nuestra fe solamente en cualquier cosa, en cualquier objeto, en cualquier ídolo, en cualquier Dios. No, tiene que ser una fe anclada en el Señor. Así como Abraham le creyó al Señor de la misma manera. Él no cuestionó al Señor cuando Dios lo llamó. Él no le preguntó todo tipo de cosas. Él tomó las cosas solamente y siguió al Señor. La palabra del Señor dice, no sabiendo a dónde iba, no necesitaba. Dios era el que lo iba guiando. Ahora es una gran promesa. Pero Pablo comienza, amén, a discutir este tema con los romanos, amén, acerca de esta promesa, porque algunos judíos decían que esta promesa no era para todos. Pero Pablo decía que era la promesa para todos. Pablo dice, esta promesa es para todos, no solamente para los de la ley, o sea, para los judíos. Porque así alegaban los judíos, aleluya, que si no cumplían la ley de Moisés, entonces no podías entrar en la promesa del Señor o obtener la salvación de Dios. Ellos alegaban, no tienes que guardar la ley, tienes que circuncidarte, tienes que guardar los mandamientos de la ley de Moisés, si no, no puedes entrar en el reino de los cielos. Pero Pablo dice, no, estamos mal. La promesa, dice Pablo dice que Abraham recibió la promesa estando en la incircuncisión, o sea, fuera de la ley. No había ley en ese momento, amén, que estaba rigiendo a nadie. Abraham era prácticamente, como si pudiera decir, no lo puedo decir un gentil, porque era llamado del Señor y estaba, amén, en la gracia del Señor en ese momento. Y también, amén, en él estaba una gran nación, Israel, pero no estaba bajo la ley. Cuando él recibió la promesa, estaba en la incircuncisión, no estaba ligado a la ley, gloria al Señor. Y es lo que Pablo dice, gloria a Dios, porque Abraham dice, recibió la promesa estando en la incircuncisión. O sea que la promesa no fue dada a Moisés a causa de la ley, sino por causa de su fe. Eso está tremendo. Por causa de la fe es que Dios lo premió. Nos da a entender que a veces pensamos, si es bueno hacer las cosas de Dios, es bueno nosotros, amén, dar buenas obras. Necesitamos para poder nosotros convencer al mundo, convencer al ser humano allá afuera de que tenemos el amor y el favor del Señor, la bendición del Señor. Amén, tiene que mostrar uno obras a ellos. Pero antes de creerle a Dios, no es por obras. Porque usted puede querer impresionar a Dios con dinero, puede querer impresionar a Dios con títulos universitarios, usted puede querer impresionar al Señor hasta por la belleza o lo que sea, o porque viene
tal vez de alguna familia real o algo así, o porque ha acumulado grande popularidad en este mundo y Dios ni siquiera lo va a voltear a ver. Porque del Señor es el oro y la plata. El Señor tiene un palacio, amén, que ni siquiera el palacio más grande o más hermoso de este mundo se puede comparar ni tantito. No podemos impresionar al Señor con nuestras obras, no le podemos impresionar. Uno puede decir, oh, es que Dios me alcanzó. Hace tiempo atrás, cuando llegué al Señor, me dijo alguien, no, yo sabía que tú ibas a llegar al Señor, se notaba porque tú eras muy bueno. Digo, uff, no me conoces, este amigo. No tenía nada de bueno. Decía mi mamá, seriecito, seriecito, pero Dios mío, que te compre, que no te conozca. No llegamos al Señor, no se notaba definitivamente para nadie, porque no había nada de bueno en nosotros. Podíamos tratar de querer agradar al Señor en la carne, en toda manera y forma, y no íbamos a obtener la salvación. La Biblia dice es por la fe, por creerle a Él. Uno recibe la promesa, amén, cuando usted le cree al Señor a cambio de nada. Uno no cuestiona al Señor. La fe se basa en eso, en esperar en el Señor. Y decir, Señor, aunque no veo absolutamente nada, aunque no hay nada que comprueba, aunque no hay nada que es obvio, que hace sentido, de todas maneras yo voy a creer en ti, yo voy a poner mi confianza en ti. Así como hablamos la semana pasada de los jóvenes hebreos, ellos le creyeron al Señor, ellos no habían visto ninguna salvación, como les digo, no había ninguna armada que estuviera para defenderlos, eran ellos tres solamente contra el mundo, al igual que Daniel, él era solo contra todo el mundo, no había quien lo defendiera, pero así le creyeron al Señor y confesaron con su boca. Los tres jóvenes hebreos dijeron, Dios nos va a librar de tu mano, rey. Me imagino que el rey Nabucodonosor habrá dicho, ¿cómo se te ocurre hablarme de esa manera al rey de toda la tierra? ¿No ves que soy el más poderoso sobre la faz de este mundo? Y te atreves a decirme que un Dios que yo no conozco nos va a librar de mi mano. Por eso se enfureció. Pero ellos sabían, ellos tuvieron la confianza, la fe en el Señor cuando no había nada. Todo estaba en su contra. Y Dios los libró. Así como ellos creyeron. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo dice que las promesas de Dios, la salvación del Señor, viene por la fe que ponemos en Él. Por eso dice que Abraham recibió la promesa estando, amén, en la incircuncisión. Él dice estas palabras, dice, ¿por qué? Porque si los que son de la ley son los herederos, entonces resulta la fe y anulada la promesa. Es decir, si es por la ley, a mí todo el mundo estaría bajo condenación. Si solamente los que tienen la ley son salvos, entonces resulta la fe y anulada la promesa. Pablo dice que si los herederos de las promesas son los que hacen o están bajo la ley, entonces los que vivimos por fe creemos en vano. ¿Se imaginan? Si los herederos de la promesa son los que están bajo la ley o hacen la ley, entonces nosotros que vivimos por fe estamos creyendo en vano. Algo similar dijo Pablo cuando en una ocasión algunos dudaban de la resurrección. Amén. Especialmente los herodianos, como le llamaban ellos. Había otro grupo aparte de los fariseos, amén, que no creían en la resurrección. Y dice la palabra del Señor, Pablo hablando a ellos les dijo, bueno,
Si no creen en la resurrección, Pablo nos acorrala y les dice, si no hay resurrección, entonces tampoco Cristo resucitó. Si no hay una fe en que vamos a resucitar en aquel día, que Dios nos va a levantar de entre los muertos para reinar con Él, entonces tampoco Cristo resucitó. 1 Corintios 15:13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitasen. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Él dice, inclusive, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de, con misericordia de todos los hombres, dando a entender que somos los más perdidos, somos las personas más engañadas, y nuestra fe es vana si es que Cristo no resucitó. Es como cuando de repente tal vez algún padre muere y a algún niño le han dicho, tu papá va a regresar. Y él tiene la fe de que su papá va a volver, de que un día él se va a aparecer, y tal vez no le quieren decir la verdad porque, aleluya, se va a entristecer o va a caer en depresión o algo. Y todos los días ese niño está esperando que su papá venga, pero todo el mundo sabe que nunca va a regresar. Ese niño es digno de con misericordia, como dice la palabra del Señor. Es digno de que le tengan, amén, simpatía. El cristiano sería igual, porque nuestra fe sería vana si Cristo no resucitó. Pero el apóstol Pablo, aleluya, él dice, pero Cristo ha resucitado, primicias para siempre. Todos sabemos que el Señor ha resucitado y que nuestra fe es real en el Señor, y un día Dios, el Señor, Él va a regresar por su iglesia, por su pueblo, y vamos a reinar con Él por la eternidad. Pero muchos decían, esa fe que tú profesas, esa fe que tú tienes, esa creencia es vana porque no hay resurrección. Pero bendito sea el nombre del Señor Jesús, porque hay grande galardón cuando le creemos a Él. ¿Sabe? Cuando uno le cree al Señor, uno no le importa lo de afuera, el mundo, porque usted tiene un galardón más grande que eso. Vivimos normal como debemos de vivir. Vivimos, amén, esforzándonos en lo que debemos de esforzarnos. Vivimos, aleluya, tratando de cuidarnos en lo que debemos de cuidarnos. Pero ya no nos llama la atención tanto, ya no es tan relevante la riqueza, ya no es tan relevante lo demás de este mundo. ¿Por qué? Porque tenemos algo más grande, hemos creído en algo mucho mejor. Por tanto, dice, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, hablando de Abraham, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe en Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Pablo dice que si queremos recibir la gracia del Señor, el único camino, según escribe Pablo, es solamente por la fe. Las obras no nos conducen a la gracia del Señor. La fe nos conduce a Dios. Una vez vuelvo a repetir, cuando tenemos nuestra fe en Dios, en el Señor Jesucristo. Porque hay muchos que ponen su fe en otras cosas.
ponen su fe en tantas cosas que ni siquiera son reales, hasta aún en los muertos. Y yo he visto, y no estoy criticando a nadie, amén, ni mucho menos, y a veces hasta he escuchado personas que son creyentes, algunos, cuando tal vez perdemos a un ser querido, algún amigo o algo, y decimos, nos está cuidando del cielo. Gracias a Dios porque tenemos un ángel de la guarda ahora que nos cuida desde el cielo ya. Bueno, suena muy tierno y todo, y no quiero golpear el globo o reventar el globo de nadie, pero yo prefiero que Dios me guarde. Yo prefiero tener al Señor guardando mi vida. Gloria al Señor. Porque en realidad, pues, alguien que muere no nos guarda, no nos cuida. Especialmente si murió mal. Que a veces que hay familiares que mueren y eran sinvergüenzas, eran tremendos, nadie los aguantaba. Yo no quiero que una persona como él me cuide. Ya me está cuidando. No, Dios mío, si no se podía cuidar él solo. Algunos murieron borrachos, otros murieron en pandillas y murieron en todo tipo de cosas. Pues murieron porque no se cuidaron. ¿Cómo me van a cuidar a mí? La palabra del Señor dice que esa fe en el Señor es por la gracia del Señor. La única manera que va a conducirnos a la gracia de Dios es cuando tenemos la fe plena en el Señor. No es por las obras, no es por lo que usted haga o por lo que quiera impresionar al Señor. Pablo en el libro de Efesios, el capítulo 2, el versículo 8 en adelante dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si hemos recibido la gracia de Dios, la salvación de Dios, por medio de la fe no fue porque nosotros, dice Pablo, dice, esto no es de vosotros, hermanos. Es un don, es un regalo del Señor. Usted no tiene absolutamente nada que ver. Cuando le invita a alguien a la iglesia, dice, yo no le hago nada malo a nadie. Yo voy a trabajar, regreso a la casa, de la casa a trabajar y esto. Yo no le hago nada malo a nadie. Yo no necesito ir a la iglesia para ser bueno. Y piensan que tal vez, y también cuando de repente parten de este mundo, los familiares dan testimonio, qué bueno era, que Dios lo tenga en su santa gloria. No es de esa manera, hermanos. No es de esa forma, no es por obras. No depende de nosotros qué tan bueno era, qué tan dadivoso era, qué tan respetuoso era. No. La Biblia dice que es un don de Dios, la salvación, y es creyendo en el Señor, para que no nos gloriemos, para que digamos, el Señor me alcanzó porque yo era bueno, el Señor se fijó en mí porque yo era esto y lo otro. No, para que nadie se gloríe. Es por fe, aunque como les dije antes, después de ser salvos, después de ser salvos por la fe, las obras tienen que seguir a nosotros. Que hay muchos y dicen que una vez salvos, siempre salvos. Van y el Señor los alcanza, el Señor los salva por su gracia, le creyeron al Señor, pero hasta ahí se quedan. Eran drogadictos, siguen drogadictos. Les gustaba tomar, siguen tomando. Les gustaba andar de mujeriegos, siguen de mujeriegos, siguen embarrados en el pecado. Y hay ciertos pastores que quieren sus diezmos, que quieren su dinero, y dicen, no importa, haga lo que quiera, no le hace, usted ya es salvo. No, la palabra del Señor dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿En qué debemos de andar por fe? En buenas obras. No en malas obras, no de sinvergüenza, no dando mal testimonio allá afuera, no dando que hablar, no dando a las personas pie para que empiecen a criticar al Señor, a la iglesia del Señor Jesucristo.
el apóstol Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Está tremendo eso. Porque no, es que yo una vez salvo, siempre salvo. Yo no entiendo a veces la salvación de algunos, gloria al Señor, no en esta iglesia, pero hay personas que dicen que son salvas, viven peor que el mundo. Hacen cosas peores que las que hacían en el mundo. Pues yo no entiendo esa salvación. Entonces, ¿de qué nos salvó el Señor? Porque pues no tienen buenas obras. Dice, bueno, no me juzguen, no esto y esto. Bueno, pues la palabra del Señor es la que juzga. Con esto voy a terminar. Hay una cosa importante que me gusta mucho la palabra del Señor. Pablo dice que hay una secuencia, amén, en esta enseñanza. Pablo dice que la fe activa la gracia. Cuando usted cree en Dios, la gracia, la benevolencia, el favor de Dios se activa. Gloria al Señor. Cuando nosotros, amén, creemos a Dios en fe, la gracia del Señor se activa y dice que entonces la promesa se hace firme. Gloria a Dios. Dios obra de diferentes maneras. Usted tiene fe al Señor en una manera genuina. Entonces la gracia, el favor de Dios se pone con usted. Es como cuando usted allí llama la atención de Dios. Cuando usted tiene fe al Señor, cuando usted le cree al Señor, no importa las circunstancias, si somos golpeados en la vida, si hay situaciones, enfermedades, si hay cosas que vienen en contra de nosotros, circunstancias, el ambiente en el que estamos tal vez no es el mejor y tal vez físicamente nos afecta y todo, pero usted sigue creyendo a Dios. Inmediatamente la gracia del Señor, los focos de la gracia se enfocan en usted. Rápidamente Dios, el Señor, usted llama la atención del Señor, de la gracia, de la justicia de Dios. Y Pablo dice que cuando eso sucede, la promesa se hace más firme todavía. Dios, el Señor, nos ilumina, nos dice la promesa está allí, espérala, va a llegar. Porque note lo que dice, por tanto, dice, es por la fe, es por fe, dice, para que sea por gracia. Si note la secuencia, primero dice es por fe, para que se haga su gracia a fin de que la promesa sea firme. Está tremendo. Una secuencia. Cuando usted tiene fe en Dios, usted pone su confianza en Dios, no es cualquier cosa. Usted pone su confianza en Dios, tiene que saber que el favor de Dios, la gracia del Señor se ha puesto en su vida. Pero no se quede allí, siga usted. Cuando cree en el Señor por algún milagro, por algo que usted está pidiendo, amén, que usted está esperando en Él, quédese allí, no se desanime. Porque está afirmando la promesa, lo que sea que Dios le ha prometido. Si usted se queda ahí, el favor de Dios va a estar ahí. A su tiempo, el Señor va a obrar. A veces pensamos que es demasiado tarde o algo, o lo que sea, o perdemos nuestra fe. Imagínense a Abraham. Abraham le creyó al Señor. Inmediatamente que él le creyó al Señor, porque Pablo dice la promesa de Dios se enfocó sobre él. Pero ¿cuánto tardó para recibir la promesa? Ya tenía 100 años. Vamos a leer más después de eso, amén, en la próxima enseñanza. Tanto tiempo él sabía que la gracia del Señor, el favor de Dios estaba sobre él, porque Dios lo engrandeció, halló favor sobre los que vivían allí, sobre los de Siquem, sobre los de Mamre. Dice la palabra del Señor, el favor de Dios estaba sobre Abraham. Inclusive cuando fue a Egipto, Dios lo protegió, lo ayudó, porque Faraón quería tomar a su esposa. El Señor hirió, dice la Biblia, con enfermedad al faraón, hasta que se dio cuenta, dijo, el favor de Dios, hay algo especial en este hombre. Pero la promesa todavía no estaba. Por allá fue y cometió un error y junto con Sara se llegó a Agar, nació Ismael y cometió un error, pero siguió en la promesa.
que el Señor le dio la promesa cuando menos esperaba, cuando ya creía que todo se había acabado. El Señor le da la promesa. Y la palabra del Señor nos habla que no solamente era la promesa para los de su linaje, para los de su descendencia. La promesa llegó hasta nosotros. Nosotros somos salvos porque Abraham creyó. Él creyó en fe. Así dice la Biblia. Dice, para que la fe sea firme para toda su descendencia. Dice, no solamente para la que es de la ley, o sea, la descendencia de Abraham fueron los israelitas, los que estuvieron bajo la ley. Dice, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos. Diga, nosotros. Abraham es mi papá, por eso somos salvos. Obviamente porque Dios vino, tomó la forma de hombre y pagó el precio, pero alguien creyó a Dios primero. Y ese fue Abraham. Pongámonos de pie en esta hora. Gloria al Señor. Y eso es lo hermoso. Y eso funciona para todo el mundo. O sea, para toda la descendencia de Abraham. Aquellos que vivimos por fe. No solamente para los de la ley, o sea, los judíos, sino también para, amén, los que creen en la fe de Abraham. Aquellos que hemos creído fuera de la ley. Algo hermoso. El Señor le dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, llama las cosas que no son como si fuese. Levante sus manos, vamos a darle gracias. Bendito Dios de los cielos, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora, porque alcanzamos, Señor, misericordia por alguien que pudo creer, Señor. Hemos visto cómo tú honras, cómo honra la fe de aquel que pone su confianza en ti, Señor. Como honra la fe, Dios mío, de aquel que pone toda su confianza, oh Dios mío, lo pone todo delante de tus pies, como Señor, tú lo galardonas, lo premias, oh Dios. Y hemos visto también nosotros tu favor, cuando hemos creído, Dios mío, cuando hemos puesto nuestras vidas delante de ti, cuando te hemos confiado con todo, con nuestras familias. Tú nos has salvado, nos has alcanzado, Dios. Sabemos que sin ti nada podemos hacer. Sabemos, Dios mío, que, aleluya, fuera de ti no hay quien salve. Sabemos, Señor, como el apóstol Pedro, ¿a quién iremos, oh Dios? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, solamente tú tienes bendición, solamente tú tienes promesa, Dios mío. Y es por eso que confiamos en ti ciegamente, confiamos en ti, oh Dios. Vivimos por fe y no por vista, Dios mío. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, oh Dios de la gloria. Dios Todopoderoso, ayúdanos, oh Dios, a poder ser, poder decir, como dijo este hombre, aumenta mi fe, Dios mío, que tú nos puedas decir al que cree todo le es posible, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, especialmente en estos tiempos, oh Dios, en estos momentos, Dios mío, aleluya, donde a veces nuestra fe es probada por las situaciones que están pasando allá afuera. Oh Dios, ayúdanos, guárdanos, oh Dios de la gloria. Oh, fortalece nuestra fe, fortalécenos, Señor, en creer plenamente en ti en todo momento, en todo tiempo, Dios de los cielos. En el nombre de Jesús, oh Dios, te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Te pido por mis hermanos que los guardes, oh Dios, todos los que estamos aquí, tu bendición, una doble porción de tu bendición sobre nuestras vidas. Señor, oramos también los hermanos, oh Dios mío, que faltaron, que comúnmente están aquí. Dios mío, si hay algo, obra en ellos, Dios Santo, cielo, suple sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Levanta al caído, sana al enfermo, da fuerzas al que no tiene ninguna. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor en tu nombre precioso. Aleluya. Amén, amén. Gloria al Señor. Iglesia.